La invitación que nos hace la palabra de Dios en este cuarto domingo del tiempo ordinario es a escuchar la voz del Señor, la palabra de Dios. En la Biblia hay un verbo muy bonito, el verbo escuchar, que significa escuchar entendiendo para vivir. Es así que hemos aclamado la palabra de Dios con el Salmo responsorial. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Qué bueno que ante la escucha de la palabra de Dios sigamos teniendo en cuenta 3 actitudes a fin de sacar de la escucha de la palabra de Dios buenos frutos de cambio de vida, de conversión, de santidad. Una primera actitud antes de escuchar la palabra de Dios: acudir a nuestro templo parroquial con un espíritu de fe, no para escuchar la palabra de un hombre, sino la misma palabra de Dios que nos es comunicada legítimamente a nosotros a través del sacerdote, el ministro de la palabra. Independientemente del sacerdote que nos predica, es Jesús mismo quien nos comunica su mensaje de vida, su palabra que expulsa el mal de nuestro corazón, que sana a los enfermos, como escuchamos en el Evangelio de hoy. La segunda actitud para sacar buenos frutos ante la escucha de la palabra de Dios es durante la predicación. Escuchar la palabra de Dios con atención, como lo estamos haciendo en este momento. Fijémonos cuánta atención prestamos a las noticias del mundo, a los mensajes que recibimos por la internet de nuestros familiares y amigos. Y a veces habemos cristianos que escuchamos el mensaje de la palabra de Dios con distracción, con somnolencia. Acostumbrémonos a seguir escuchando el mensaje de la palabra de Dios, no solamente con estos oídos corporales, sino con los del alma, imitando a la Santísima Virgen María, que escuchaba la palabra de su Hijo Jesucristo, guardándola, conservándola, meditándola en su corazón. O a los discípulos de Maús, que yendo de camino Jesús se les acerca, les explica las Escrituras, y cuando llegan allá a la aldea, en el momento de la fracción del pan, cuando Jesús desaparece, porque Él queda en la Eucaristía, los discípulos comentan llenos de admiración: ¿no ardían nuestros corazones cuando por el camino nos explicaba las Sagradas Escrituras? Y la tercera actitud para sacar buen provecho ante la escucha de la palabra de Dios, después de haberla escuchado con fe, con atención, ¿qué tenemos que hacer? Llevarla a la práctica, ponerla por obra. Dice Jesús: el que escucha mi palabra y la pone en práctica es como un hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, y la casa no se cayó, se mantuvo firme, porque está cimentada sobre la roca de la palabra de Dios, que es Jesucristo. Pero el que escucha mi palabra y le entra por un oído, le sale por el otro y sigue siendo el mismo con las mismas, dice Jesús, es como un tonto que edificó su casa sobre
arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa. ¿Y qué le pasó a la casa? Se vino a pique porque no estaba bien cimentada. Queridos hermanos, hermanas, 3 actitudes entonces para sacar buen provecho ante la escucha de la palabra de Dios, que es Jesús mismo quien nos habla. Primera actitud, acercarnos al templo parroquial tan bonito con un espíritu de fe, para escuchar no a un hombre, sino al mismo Jesús que nos enseña. Segunda actitud, escucharla con atención. Y la tercera actitud, cuando ya salgamos de este encuentro con Jesús, pues llevarla a la práctica, ya en el hogar, en la escuela, en el lugar de trabajo, donde nos encontremos. Dice un gran estudioso de la palabra de Dios, San Jerónimo. Él dice: ignorar las Escrituras es ignorar a Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios, que sigue siendo viva, actual, vital, significativa y trascendente para el hombre y la mujer, que ya empezamos a vivir este tercer milenio. Leemos por allá en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, sobre la palabra de Dios. Ahí dice: a Dios hablamos cuando oramos, y a Dios escuchamos cuando leemos la palabra de Dios. Pidámosle al Señor, por intercesión del Espíritu Santo, que es el inspirador de la palabra de Dios, que nos siga dando amor y comprensión de su palabra, que abra nuestros oídos para escucharla y nos dé fuerza de voluntad para llevarla a la práctica, es decir, para obedecer. La palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Esa palabra de Dios es Jesús, que vino del cielo y para sembrar en nuestros corazones la semilla de su evangelio. Vino del cielo esa palabra que es Jesús, para derramar sobre todo hombre y mujer su gracia y su misericordia. Y vino para hacer de los hombres estériles y terrenales completamente espirituales y productores de frutos de santidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito, queridos hermanos, para que juntos como comunidad creyente profesemos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, con la autoridad de Jesucristo, dirijamos a Dios Padre la oración que suscita en nosotros el Espíritu. Respondamos diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia y sus ministros, el Papa Francisco, nuestro obispo Fray Fabio, sacerdotes religiosos, consagrados y fieles laicos, para que en el ejercicio de su vocación sean coherentes en sus gestos y palabras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que siguiendo a Jesucristo, puedan hablar y actuar con verdad, justicia y paz, procurando la equidad entre sus habitantes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los padres de familia, para que puedan educar a sus hijos en el testimonio que brota de la coherencia de sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unidad entre los cristianos, para que, inspirados en la autoridad de Jesucristo, trabajemos por la verdad y la caridad entre todas las personas y evitemos la mentira y la seducción hacia doctrinas confusas que confunden y extravían, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por los padres de familia, nuestros gobernantes, los obispos, sacerdotes, catequistas, para que cuanto predicamos con la palabra lo pongamos en práctica con nuestra vida. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre Santo, nuestras súplicas y con la luz de tu Hijo ilumina nuestras vidas para que podamos ser portadores de esa luz para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse.